Bueno, hola a todos. Voy a iniciar un primer repaso de todo lo que hemos hecho sobre la interfase básica. La interfase básica es la que se va a encargar el acceso a datos, el manejo de datos en la base de datos que la hemos creado. La capa básica va a tener además la función de encriptar, por ejemplo, o hacer un hashing con el algoritmo SHA-1 y dispersar los passwords. También se va a encargar del manejo de imágenes en los directorios que hemos puesto y que hemos hecho en las otras clases con otros sistemas. Pero acá lo va a hacer de una forma ordenada. Y además se va a encargar de administrar las interfaces que luego van a ser utilizadas en la capa de negocios. Sabemos bien que tenemos tres capas para solucionar. Y vamos a empezar con la primera, la básica. La básica va a permitirse ser usada por diversos proyectos que vayamos a hacer. Vamos a ver qué temas va a tener. Ya dije que va a haber un poco la conexión a las bases de datos. Dijimos también el manejo de imágenes. Dijimos también la solución de crear un JSON. Acá me va a solucionar una herramienta que voy a tener después muy fácilmente para manejar los JSONs que van a ir a la interfase de usuario. La interfase, dijimos que hay tres capas, o la hicimos en tres capas, se pueden hacer en más capas. La primera capa sería la de acceso a datos. La segunda capa sería la capa de negocios o business. La tercera sería precisamente en nuestro caso, la capa de presentación, que es la página HTML y toda la parte que hemos hecho de HTML. Entonces, vamos a empezar con las primeras soluciones que se van a dar. Las soluciones que se van a dar abarcan varios problemas. Analizamos primeramente qué vamos a agregar como referencias. Si vemos aquí, no se alcanza a ver muy bien. Las referencias estas que vamos a tener acá, tenemos la parte de analizadores que no la vamos a tocar. Vamos a eliminar todas las que no estén acá. Y vamos a dejar System XML, System Web, System Data. System Web no existía, por lo tanto hay que agregarla, la vamos a agregar del sistema. Acuérdense cómo se hacía esto. Se iba acá, se dice agregar referencia, y entonces sale acá framework, y en el framework están todas las clases. Fíjense que ya están marcadas la clase System, la clase System Configuration, la clase System Data y System Web. Están acá. System Configuration, System Data, System Web y System XML, que está por acá, está acá. Cuando están esas, se pone a aceptar y directamente ya queda todo. Si yo toco alguna de estas, la borro. Así decir que las que tengo que dejar son estas. ¿Para qué sirve cada una de ellas? System XML es básico para hacer System Data. Es decir, si no tengo esta, no voy a poder trabajar con las bases de datos y con un montón de elementos que voy a tener en la básica. El System Web me sirve para utilizar precisamente los famosos archivos que puedo cargar, por ejemplo, los archivos file. De alguna manera, esos files o archivos file que están en la web, los tengo que manejar con un buscador de imágenes, un buscador de archivos, y directamente los hemos usado en la interfaz de usuario. Pero solamente lo podemos ver acá porque en esto va a ser una capa que no tiene esas conexiones. Las tengo que traer del GAC, del Global Access Cache, que están acá guardadas en el sistema. Bueno, y las demás no las usamos. Entonces hemos sacado un montón
Así que vemos, lo primero que hacemos es eso. Lo segundo que hacemos, pongo cancelar porque acá ya está tocado, y cierro referencias. Acá tenemos el assembly, que es el ensamblador que va a permitir crear esta base, que luego va a ser cargada por todas las demás. Si yo mirara o viera dónde está la básica, van a ver que abajo, en la básica, hay una configuración que me va a permitir generar una DLL, que es la que va a ser usada realmente por las otras capas. Cada capa de estas, que son accesos a datos, se compilarán y una vez que se compilen y anden bien y sin ningún error, irán a ser agregadas a las DLLs de las capas superiores. Después, en tal caso, mostraría un poco dónde quedan estas DLL porque son interesantes para saber dónde se van guardando. En un proyecto, este es un proyecto, es el proyecto básico, pero este proyecto luego va a irse cargando a través de esas DLL. Vamos a seguir un poco explicando eso para que después lo entiendan. Cuando yo tengo un proyecto final, no va a convenir poner la básica, sino la DLL de la básica en el proyecto final. No, vamos a ver cómo se hace después en otras clases. Eh, Directamente vamos a ver un poquitito cómo yo he generado a través de diagramas. Voy a partir de los diagramas para ver un poco cómo hemos configurado todo esto. Primeramente he creado un diagrama de conexiones donde voy a hacer toda la parte de interfaces de la clase conexión. La otra, yo tengo una clase que va a ser el manejo de archivos, que esta clase que voy a tener acá va a establecer class file cd y class file cd. Y yo puse file porque también está el manejo de imágenes, el manejo de PDF, puedo manejar también directamente un Word, es decir, depende de la extensión que pueda hacer y puedo utilizar cualquier manejo de archivos. En general, vamos a ver dónde se pueden guardar. Hemos generado que se puedan guardar a través de dos directorios. Y después tenemos la clase de interfaces de diagramas, que son todas las clases posibles, para ser usadas primeramente una parte por los objetos que voy a crear en la clase de negocios. Por ejemplo, puedo crear una clase de usuarios, puedo crear una clase roles, no voy a crear la clase roles, pero usuarios roles sí, y voy a crear, por ejemplo, directamente cada una de las clases que hemos utilizado ahí en nuestra conexión. Ya vamos a partir de otros criterios, porque esto va a estar basado en la base de datos. Así que vamos a usarlo con otros criterios y vamos a verlo en el criterio final cómo nosotros encararemos el problema. Y el último sería el JSON, Hashing y Diagrams. En esta vamos a abarcar otras clases, la de encriptamiento con hashing, la de JSON para armar los JSONs y agregar otros elementos. Vamos a ver cómo se hace. Y después de esto también tiene acá otras clases más. Una clase para listar, que es una clase, una función genérica, que la hemos convertido en una clase. Y cada una de estas va a tener su propia interfase. Voy a ir acá en este directorio de diagramas a abrir la primera interfase, que es la interfase de conexión. Bueno, ustedes ven acá la clase, acá esta sería una clase, que es la clase conexión, fíjense que dice clase, vamos a tratar de verla un poquito más agrandada. Acá, no sé si alcanzan a ver, vamos a agrandar un poquito más, si puedo.
vamos a tratar de entender, esta clase va a implementar la e-connection y la e-basic connection. ¿Eh? Va a tener un campo estático instance. ¿Esto para qué? Para hacer un singleton. Instance, que lo hemos puesto así, lo puse con guión bajo. Después en los otros lo voy a hacer todo singleton también, y van a ser sin guión bajo, lo puedo hacer con guión bajo o sin guión bajo. Las propiedades que vamos a tener, una estática que se llama getDistance, y los demás que van a estar acá eh, con mi comando y mi conexión. Estas no son estáticas. Y agregamos también una propiedad referente. ¿Qué hace cada una de estas propiedades que están acá? Son properties, con get y con set. La propiedad connection string va a ser la propiedad por la cual la base de datos se va a conectar entre el cliente y el servidor. En ella vamos a ver qué es lo que indica y qué es lo que muestra. La propiedad getDistance es una de las muy estáticas que se van a utilizar acá. Vamos a mirar un poco cómo son. Bueno, acá sigamos con el diagrama. Vamos a ver cómo son cada una de estas cosas. Bueno, esta clase entonces está implementando dos interfaces, la iConnection y la iBasic Connection. La que voy a usar después para los usuarios va a ser la iConnection. La iBasic Connection es para ser usada en esta, formar, digamos, la estructura de la clase conexión. Y la iConnection son los elementos con los cuales yo me voy a comunicar en la clase de negocios o en la capa de negocios con esta clase. Vamos a ver un poquito las interfaces. Voy a hablar primeramente de las que van a estar implementadas acá. Todas van a estar implementadas acá. Vamos a ver primeramente la Basic Connection. Entonces tiene una propiedad Connection String, que es la que tiene que tener el negocio. No tiene por qué ser vista después en las otras capas. MyCom, que es mi comando, mi conexión, referente. Y el único método que voy a tener acá implementado es la Open Connection. Vamos a ver cómo es esta interfaz y vamos a mirarla. Fíjense que tengo que hacer un Using System Data SQL Client. Esta capa System Data SQL Client permite precisamente que usemos la conexión en la base de datos SQL. Veamos cómo es la interfase. Primeramente es una internal interfase. ¿Qué significa una internal interfase? Que solamente va a estar pública dentro de la capa básica. Vamos a hacer la properties. Y va a estar dentro de la capa básica. No puede estar en una capa que herede a esta capa, es decir, una capa que sea superior. No la van a ver los datos que van a estar acá. Por lo tanto, queda encriptada, está como digamos guardada en esta capa. Van a ser públicas solamente para esta capa, para la capa básica. Pero yo ahora después voy a crear otra capa acá que va a ser, que va a estar referenciada a esta, y estos métodos no van a ser vistos. Veamos que hay dos tipos de datos, el data contract y el method contract. Esta base, que es la que va a quedar oculta, como digamos, nada más que en esta capa, tiene un SQL connection que corresponde a este space. El SQL connection es el que hace la conexión de la base de datos con la base de datos y el framework. El framework es lo que estamos trabajando acá. El SQL Connection, yo lo voy a llamar MiCon
y va a ser un get y set directamente porque lo voy a poder cargar y lo voy a poder descargar. Un SQL command, mi comando. El command es el que ejecuta a través de la conexión todos como digamos, todas las implementaciones que pueda hacer. Por ejemplo, select, delete, insert, para guardar las cosas. Entonces, este comando puede manejar varias formas. Después lo vamos a ver. Voy a usar la que voy a usar y ya la expliqué. El referente es una propiedad de string que me va a servir para decir cuando yo puedo encontrar los errores. Es una forma fácil de hacer la referencia a los errores. Y hay otra forma que se llama connection string. La connection string es la básica y fundamental, ya las dije, para hacer las cosas. En esta implementación que vamos a hacer, la connection string, la vamos a crear y estará el método OpenConnection que va a estar dado. Bueno, esas son las funciones. Definimos el contrato, los contratos que va a tener que tener la clase conexión. Esta va a ser uno de los elementos básicos para la conexión, pero no son los que voy a usar después para manejar los datos. Entonces vamos a ver cuál otra interfase está en esta diagrama. La primera, que es la madre de todas que se van a conectar con la otra base de datos de la capa de negocios, va a tener distintos métodos. No tiene properties. El método es parameter at bool, que agrega un booleano. Los famosos arrobas que poníamos en las bases de datos para pasar los datos. Entonces van a ver acá. He elegido parámetros booleanos, he elegido parámetros datetime, elegimos parámetros flotantes y enteros. Y también varchar. Puede ser, habría muchos otros métodos para usar, pero con esos nos van a servir para casi todos los programas. No nos interesará, por ejemplo, comandos text, no nos interesan, por ejemplo, comandos tilint. Hay muchas cosas que los podría agregar, pero no le veo mucho sentido para un sistema que queremos no hacerlo muy complicado. Veamos ahora estos parámetros como son. Fíjense, está muy importante acá que tiene que estar el namespace, pero nada más agregado. Si ustedes lo agregan en otro directorio, les va a cambiar el directorio. Yo lo tengo que hacer primeramente afuera, directamente acá, y pongo agregar sobre la capa. No sobre la solución, no sobre acá. Por ejemplo, si yo lo hiciera acá, ya me cambiaría completamente en clases, me cambiaría completamente este space, porque me daría un space básica guión clases, cuando haga una cosa. Entonces, primero lo hago afuera, o si no, después lo limpio, lo que quede de acá, básica clases, y me queda básica. Quiero que me quede básica porque es la única manera de mantener todo, si no, nos complicaría muchísimo el código y el seguimiento. La primera es parámetro al varchar, agrega un varchar. Le paso el nombre del parámetro, que puede ser ID, que puede ser lo que sea acá. No le pongo ninguna arroba, después se lo voy a agregar en la implementación. El length, que sería el largo, por ejemplo, ¿se acuerdan que era varchar 20, varchar 10? Bueno, el 20, el 10 es el length. Y el value, que es lo que va a tener como cosa. Por ejemplo, si tengo un varchar, qué sé yo, name, el string que va a estar ahí, José Pérez. Así que el value es el valor que va a tener o que va a adquirir esta variable. Está el parámetro, es el único que tiene 3 parámetros para realizarse. Después está el parámetro add-in, que tiene 2 parámetros y todo lo demás tiene 2 parámetros. Uno, el nombre, que va a tener, por ejemplo, a este int puede ser sueldo, el nombre. Y el value, 200.000, en precios argentinos, 400.000.
lo que den los negocios, 1.200.000 si soy del partido. Bueno, el valor, por ejemplo, sería ese. El parameter pool puede ser, por ejemplo, un elemento que puede agregar un booleano. Fíjese que yo pongo el nombre, por ejemplo, acepta, y el valor true o no, false. Eso es un parámetro pool. El parámetro datetime, que digo, por ejemplo, fecha de nacimiento. Y el datetime 23 de tanto desde tanto. Es un objeto datetime que tiene un montón de cosas de validaciones. Por ejemplo, no podés poner una fecha el 25, el 35 de noviembre de 2019. ¿Por qué? Porque el datetime te dice, no hay 35. Lo máximo que podés llegar a 31 y depende de qué mes. Y si vos lo pones en el mes de febrero 30 o 31, te va a saltar también. Eso lo controla el datetime con el sistema. Entonces, también tengo el parámetro float que voy a pasar un doble. El doble es aceptado por la base de datos. Entonces, directamente podría ser, por ejemplo, parámetro altura, name, que va a ser @altura, por ejemplo, y pones en el doble 1,75, 2 metros, 2,10, 2 metros 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me va a permitir agregar estos parámetros. Estos parámetros van a ser luego cargados en la base de datos. Veamos ahora, vamos a ver el connection diagram, que parámetros es padre de la conexión y conexión. Entonces, cuando yo haga iConnection, va a cargar todos estos que era también. Pero yo los separé un poquito para que sepamos acá cómo hacerlo. Si no, acá sería muy complicado todo este dato. Entonces he usado la herencia de interfaces. En general, la que voy a usar es esta. Y esta va a ir para el usuario y también va a estar cargado estos métodos. Estos métodos y estos métodos van a estar cargados, además de estar cargados estos, pero estos van a ser utilizados solamente por la clase de conexión básica, y estos se van a servir para comunicarse en la clase de negocios. Vamos a mirar acá, el create command, que crea el comando lo tengo acá en MyCon. A este MyCon creo un comando. El create command lo que hace, crea un comando, le dice, busca la conexión, que va a ser MyCon, y directamente dice de qué tipo es, en este caso es Store Procedure, y entonces el command que vaya a tener, además el comando, va a crearse, va a ser así, y va a permitirle que haya un montón de cosas en create command. Vamos a ver ahora, lo vamos a explicar. Está el método delete, que borraría un elemento, un registro de un archivo. Está el elemento exist, que determina si existe o no un archivo, y vamos a ver cómo lo implementa después. Está el método find, está el método insert, que inserta un archivo, pero hay una inserción que devuelve un entero acá, que sería el ID. Pero hay otros que hicimos el insert sin ID. Entonces hice el insert without ID. Without ID sin ID. Lo inserto directamente y tendré que pasar los parámetros. Por ejemplo, una inserción que teníamos era la de usuarios roles, que yo ponía el ID usuario y el ID rol, pero no le ponía ID a eso. No teníamos necesidad de ponerlo. Entonces lo hago, voy a tener que ejecutarlo y cuando lo inserte voy a hacer una inserción sin ID, que lo hacíamos automáticamente, ¿se acuerdan? Entonces veamos también el método list, que es cuando yo recibo un listado que me devuelve un data table. El data table luego va a ser en la capa de negocios armado de tal manera que yo pueda, de ese data table, a recorrer el data table, me permita generar un JSON con los datos que van a estar. Así que fíjense cómo va a ser. Entonces el list me va a devolver un data table, el find me devuelve un data row, que es una fila de esa tabla, la primera fila y única fila,
que va a tener esa tabla. Y después está el update, que es el que modifica las cosas. Lógicamente que acá lo hice para definirlo con más claridad qué es lo que voy a hacer en la capa de negocio. Si voy a modificar, si voy a insertar sin ID, si voy a insertar con ID, si voy a eliminar un objeto. Y lo pongo así, porque no habría necesidad de hacer eso. Podría usar el update directamente y hacer lo mismo. Muchas veces van a ver esa consulta y van a ver que es lo mismo. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, primeramente se crearía la conexión. La conexión tiene un constructor que vamos a ver cómo es. Pero primeramente vamos a mirar los métodos a ver cómo están vistos. Entonces, fíjense, está using system data. Hago un using para que se pueda ver que va a haber, si no lo puedo poner acá directamente, system data, data table, lo he puesto en otros lados así, system data, data row find, y directamente lo que está diciendo, bueno, los objetos estos. Una manera de hacerlo es haciendo un using data y me evito de hacer toda la extensión larga. Acá tengo un create command con un string store procedure y un string referente. ¿A qué se refiere eso? Que cuando yo tengo un objeto, por ejemplo, que podría decir, por ejemplo, usuarios insert, el referente es usuario. Quiere decir, cuando yo pongo un evento que no pude insertar algo, le digo, error, cuando haga la formación insert, que va a estar acá. Insert. No pude insertar este usuario. Si hago, y me va a alargar como digamos una excepción que va a salir así. Si yo digo acá, no puedo insertar un usuario, por ejemplo, también tendría que insertar, si hay un error. Si el exist, si no lo puedo encontrar, dijo, no puedo encontrar, error, no puedo encontrar usuario, el referente va a ser ese. Que yo lo he creado en la otra, fíjense cómo estaba creada, vamos a ver en la clase de conexión, pero antes de la clase de conexión, vamos a ver el conexión diagram. Y acuérdense que yo había creado un referente acá, ¿bien? Que es una property. Acuérdense que esta era la property que teníamos, ¿ven? String referente, get y set. ¿Bien? Entonces, veamos un poquito cómo vamos con el iConnection. El iConnection está acá. Ahí tiene System Data, iConnection Parameters, Create Command, Insert with ID, si existe, si hace un update, si hace un delete, si hace un list y si hace un find. Cuando yo voy a implementar todo esto, vamos a ir ahora, salimos de Connection Diagram y voy a ir a la clase. Todo esto tiene que ir para estar implementado en la clase. Fíjense que acá está. Y Basic Connection y Connection. ¿Y por qué no pongo la otra interfase y Parameter? Porque ya viene heredada por el Connection, entonces va a tener todas las cosas. Fíjense que lo tiene. En el Connection String está implementada en la básica. El Get Instance, este no está implementado, no lo puse porque es estático, entonces no lo puse, pero este es el fundamental para todas las cosas. My comando, my conexión, el referente, que está acá, van a estar todas estas propiedades. Hay algunas que son estáticas y otras que no. Acá está un campo, instance, que no la hice una property, es lo único que puse como campo, que es de tipo conexión, la clase conexión. Bueno, veamos los métodos. El método connection, que es para conectar, establecer la conexión con el servidor, con el servidor de base de datos. El create command, que es un comando. El delete, que elimina, aplicando el comando, aplica la eliminación de un registro. El exist, si existe, da un booleano. Vamos a ver cómo lo hace. Find, insert, y insert without ID, como dije, el list, para listar que me devuelve un data table. El Open Connection, que es un método para abrir, que estos son más privados, no son internos.
el parámetro add bool, el parámetro add datetime, el parámetro add float, el parámetro int, que son todos los parámetros que hemos cargado, y está el update, el método update. Así que fíjense cómo son todos estos métodos que van a estar acá. Veámoslo cómo es, expliquémoslo. Ya la cosa acá empieza a implementarse usando el system data, el system data SQL client, el system configuration, el system IO. Acá va a haber dos regiones. Una región singleton. El objeto singleton es un objeto único. Esta parte es un patrón de diseño de tipo creacional. Este patrón crea una instancia única del objeto. ¿Cómo se hace eso? Se hace eso con el método dormilón o perezoso. Creo un parámetro static connection con instance, y creo una nueva conexión. Esta nueva conexión es privada, fíjense, está acá. New connection es el constructor. El constructor acá lo hacemos así, directamente con el nombre de la clase, y ya me crea un objeto conexión. Pero ¿cómo lo crea? Privado. Por lo tanto, no puedo desde afuera, cuando ya creé esta conexión, que es la conexión default, yo podría haber creado una conexión que no fuera default, pero ya es medio difícil para las instancias. Entonces, directamente, esto cuando lo invoco por primera vez a la clase conexión, hace esto. Pac, crea cada conexión. Y después nunca más, cuando yo sea invocado por este objeto, nunca más creo un nuevo objeto. Entonces creo un único objeto. Ese único objeto, como es privado, no puede ser creado desde afuera. Y fíjense que este método tiene un montón de cosas. Vamos a cerrarlo primeramente. Y ya luego hay un public static connection, con eso termina el ciclo. Es pública y estática también, porque si no, no podría acceder a esto. Get instance devuelve una instancia, es una propiedad get, una property get, que ahora se implementa de esta manera. Antiguamente se implementaba de otra. Hay una parte que la voy a implementar en la forma antigua y van a verla porque si no, no se podría implementar. Bueno, entonces crea distancia. Con esto es un patrón creacional que me permite una instancia única. ¿Por qué una instancia única? No conviene que esté abriendo en 20 lados distintas conexiones. Como esto va a ir en el servidor, una vez que la abrió, atiende a todos los clientes que vengan por otro lado. No estoy abriendo al mismo tiempo las conexiones. Lo estoy configurando de tal manera que le dicen, bueno, espera un poquito, le dice al cliente que está acá, voy a hacerle primeramente el de Josecito, ahora le voy a hacer el de Pedrito. Va a ir trabajando de a una. Esta. No nos olvidemos que ahora estamos en la web y estamos manejando distintos usuarios. Acá nosotros vamos a simular en nuestra máquina que lo tenemos en un usuario. Pero si yo abro 2 o 3 ventanas y las estoy modificando, está atendiendo a los 3 usuarios. Así que cuando yo me conecte directamente sobre una conexión, el servidor va a abrir distintos usuarios. Lo que pasa que nosotros, bueno, ustedes ya lo saben, lo ha enseñado, que nosotros lo que hacemos, tenemos un objeto que se llama Cassini, que es un servidor trucho, como digamos, no trucho, porque es un servidor para hacer las pruebas nosotros, con nuestro Internet Information Server. Pero esto después va a estar dado en un Internet Information Server, que es un web servidor en la web, bastante macho, no como una cosa como la nuestra, que es una cosita chiquita, en una máquina como nuestra que tenemos, sino una máquina gigante que va a atender muchos clientes y va a atenderlos en forma simultánea casi. Bueno, vamos a seguir con esto y vamos a mirar cómo sale este patrón nacional. Genero una private connection. Fíjense que yo estoy generando el constructor. En este constructor
le voy a poner un string path-config, que es app-domain, current domain, base directory, web-config. Hay otra path connection, app-domain, current domain, base direction, connection txt. Entonces, la primera cosa que pregunto, si el archivo existe en path-config, fíjense que lo que está haciendo, esto es app-domain, current domain, base directory, va a entrar en básica, en el directorio de básica, y va a mirar la básica. La básica, no se olviden que está dentro de una, va a estar en el servidor y va a estar implementado en cualquier directorio, porque el servidor lo tengo acá, pero cuando lo cree, puedo crearlo y meterlo en un sitio web, o no, o puede estar en mi directorio. Entonces, esto me lo busca. ¿Dónde está el app domain este? ¿Dónde está, en qué directorio está usado el dominio? Por ejemplo, en este caso estaría d.tecas2023, algoritmos 2, y directamente, qué sé yo, en algún directorio que está, o un subdirectorio que tengo ahí, y directamente está implementado ahí con el directorio básica. Entonces va a ir a buscar todo eso cuando pongo esto. Y entonces acá le agrego el archivo que puede estar acá. Por ejemplo, el webconfig. Si está el archivo webconfig, quiere decir que estoy trabajando en una web. Si yo he creado dentro de ese sistema, por ejemplo, una aplicación de tipo consola, yo no estoy usando un sitio web. Entonces no puedo tener un webconfig, ahí no hay un webconfig, hay un configuration, pero no es webconfig. Entonces, ¿cómo lo busco? Con un archivo que voy a poner, que va a ser un connection text o txt. El connection txt va a guardar lo que es la connection string que voy a usar en el sistema. ¿Por qué se hace esto? Vuelvo a repetirlo. Porque con un editor de textos en el webconfig o en el connection text, puedo crear un texto, o en el webconfig, agarro y leo el webconfig, y donde dice connection strings, que es una tabla que la vamos a ver después, directamente van a buscar ahí la conexión. En las dos tienen dos cosas muy importantes, estáticas. Vamos a ver, que quiero que lo hagamos. Primeramente, cuando yo hago un archivo en una cosa y quiero guardar la conexión de la base de datos en una consola, uso connection text. Quiero que se den cuenta una cosa. El archivo no va a estar acá, donde están las clases estas. Este archivo no va a estar acá dentro de esto. No puede estar acá dentro de esto. Tiene que estar adentro del ejecutable. Ya sea un archivo de consola, o puede ser un archivo de formulario también, porque, bueno, eso no lo usamos este año, pero yo antes lo usaba en primer año. Creamos formularios, creamos herencia de formularios, hacíamos con el diseñador, poníamos, y con eso podíamos implementar una base de datos. Esa iba a estar dentro de una computadora local, no podíamos hacerlo en la web. Ahora estamos trabajando con web, nos hemos olvidado de eso, pero antiguamente yo hacía eso en primer año, por ejemplo, le ponía las conexiones en esa, y bueno, tenía que haber hecho un connection text ahí donde estaba la estructura. Entonces lo poníamos y lo encontraba ahí, el ejecutable. Ahí agregamos el connection text que indicaba varias cosas. Ahora las voy a explicarlas. Esta connection string, por ejemplo, podría decirla que sería una cosa así. Si ahora dice que existe el path-config, si existe el path-config, entonces es un sitio web. Y entonces le voy a poner como dato, como nombre, my connection, siempre cuando lo haga. Vamos a verlo después cómo se hace, pero vamos a ver. Lo que tiene acá en la connection string es primeramente
cuál es el motor de la base de datos. Por ejemplo, puede ser localhost, porque va a estar en mi máquina, o puede ser la otra, por ejemplo, una dirección web que corresponde, por ejemplo, http://pirulo, toda la dirección donde está el servidor del otro lado, ¿eh? Y directamente va a estar dado en un Configuration Manager que me da ese. Me lo va a dar directamente en la web. Y esa connection string que va a estar dada ahí en el Configuration Manager, que va a estar ahí, tiene una dirección que es esa. Quiere decir que la base de datos va a estar en la web, puede estar donde esté. Imagínense que si yo esto lo hubiera dejado acá, lo tenía que de vuelta compilar, traerlo, ponerlo de este lado, y eso no va. Lo primero que hay que hacer es probarlo todo y poner la conexión directamente en un texto. Por eso me permite que yo pueda conectar en un texto dónde está el servidor. La segunda cosa, ¿cuál es la base de datos? Entonces hay también que poner los nombres de la base de datos. Y la tercera, quién es el usuario, o si el usuario va a ser el administrador del sistema y entonces van a usar otra forma. Seguridad integrada, o puede ser también con el SQL, la conexión SQL que habla del usuario, habla también del password. A través del password y el usuario va a iniciar la sección con el login directamente y va a poderse ejecutar la base de datos. Bueno, eso lo vamos a ver después. Por ahora no necesito esos datos, pero acá tengo que usar el using system configuration, que es esa que hice traer. Si no lo hubiera traído, no podría hacer esta palabra. Configuration Manager, no la encontraría, porque esa la tiene precisamente System Configuration, Connection Strings, My Connection, Connection String. Ustedes que ya vieron el web config, van a ver que va a haber un lugar que todavía no está creado, los que tenemos ahora, que le puedo agregar en Configuration directamente System, Connection Strings, un tag. Y en ese Connection Strings va a haber un add name, que va a ser el nombre que le voy a poner, mi connection, punto connection string. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, hay las dos formas de conectarlos, por lo tanto, esto me permite que yo pueda conectarlo en base de datos, o pueda conectarlo también en formularios, o pueda conectarlo también directamente desde la web, o pueda conectarlo desde otro sitio. Esto es para todo, es tremendamente importante. La connection string entonces dice, ¿dónde va a estar el servidor? ¿Con qué lo voy a usar y qué guardo? Esto lo busca y ya con eso va a iniciarse una cosa. Si existe en Pack Connection, digo que la connection string, que es la propiedad que tengo acá, le voy a ver las properties, que las hice acá, fíjense que está mycon, mi comando, referente y connection string. La carga esta, que está acá, que es la que dice Entonces la connection string esta es esta que está acá. ¿Vieron? La marqué y me quedó marcada acá. Bueno, a esta le va a cargar, si existe Pack Connection, Real Text Pack Connection. Y si no, hace Configuration Manager, que va a ser la propiedad de esta Connection String, la propiedad My Connection, que esta hay que ponerla, punto Connection String. Pero ya sabemos que ya tenemos por norma eso, se puede hacer un manual de instalación cuando digamos, y voy a decir, cuando yo tenga que instalarlo en una aplicación de consola o de formulario, voy a poner Connection Text, voy a querer generar Connection Text y ahí voy a tener Connection String. Y si no, lo voy a poner directamente en el sistema del web config. Se indicaría eso para que lo sepan cómo indicarlo, porque siempre hay un manual, como digamos, de instalación. Esto no lo hacemos acá, pero lo estamos implementando el código. Somos desarrolladores en este año. El año que viene, teóricamente, ustedes tendrían que hacer la implantación. No sé si Betty eso lo va a hacer,
Pero una de las cosas importantes también, quizás la más importante, una de las más costosas, sí, no es precisamente hacer los códigos y tampoco el diseñarlo. Lo que lleva más está en el testing, en las pruebas, y lo que lleva más tiempo también es la instalación directamente de un sistema. Porque cuando yo tengo que instalar un sistema, tengo que hacer un montón de cosas que llevan desde las máquinas que lo van a usar, cómo configurarlas, cómo configurar cada una de las cosas, cómo dar un manual de instrucciones, que no lo vamos a hacer, pero se tendría que hacer todo un manual de instrucciones, un manual también de cosas o autoridades que tiene cada uno para hacer las cosas. Todo eso es un manual para dar cada usuario. ¿Qué hace el administrador? ¿Qué hace el usuario? ¿Qué hace? Todo ese manual tiene que prepararse. Así que hacer un sistema complicado lleva plata y lleva muchos tipos que tienen que trabajar y que tienen que saber. Desgraciadamente, bueno, eso se aprende en las grandes empresas. Todo eso te lo piden, te lo exigen porque cobran bastante lo que hacen. Bueno, sigo. Entonces, acá, si no existiera ni este ni este, quiere decir que hay un error y no se puede encontrar la base de datos. ¿Por qué? Porque no tengo ni en una base de datos acá, con lo que estoy buscando, ni está tampoco acá. Entonces, no hay una conexión, no hay otra manera de conectarlo. Por lo tanto, largo la excepción. Y ahora sí, creo la conexión. La conexión es MyCon, que está acá. Fíjense, es la propiedad MyCon, que está acá. MyCon, en la región Properties, está. Y entonces hace New SQL Connection, conexión string. Y ya queda la conexión. La conexión tiene varios métodos, muchos métodos tiene, no solamente los que tengo acá. Basta que ustedes miren, por ejemplo, el examinador de objetos que tiene Microsoft, cuando busquen la clase SQL Connection, Connection, van a ver que tiene un montón de métodos. Entre ellos, uno que no hemos usado, que es lo que hacíamos si estamos creando una base virtual y luego un commit. Directamente yo puedo hacer una cosa que la vaya construyendo y armando toda una consulta en la base que teníamos en la base de datos. Acuérdense que hay una temporal, y entonces en la base de datos temporal se está creando todo, y cuando vos haces el commit lo pasa a la base de datos real. Es decir, la temporal sirve para precisamente probar una cosa y ver si anda, y se hace un commit. Eso lo haría la conexión, o un drawback. Drawback lo manda para atrás, pum, borra todo y dice, bueno, empecemos de nuevo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando uno analiza si esos datos ya puede haber un error, entonces salta un drawback, un go back. El go back me vuelve atrás y no me permite hacer las conexiones. Eso no lo voy a usar directamente porque ya la creé bien, la conexión. Entonces no voy a hacer esas cosas temporales. Sí la hice, usé mucho el temporal, la base de datos temporal, en el proyecto final. Pero eso por ahora no nos metemos. Y no sé si lo entendieron, porque esto no lo hablé con Betty cuando la hice, pero yo he usado muchos tipos temporales que hemos creado directamente y que se crean ahí, se hace el store procedure y ahí se borra. Entonces son cosas muy interesantes que se hace con la TempDB, que la base temporal del sistema, que hace una base temporal para cada usuario. Imagínense lo que es eso, ¿no? Esa base temporal. Se arma para cada usuario y dice, para el usuario tal, le dice tal cosa. Y lo hace todo el proceso, pum, pum, pum. Después sale, cuando termina el store procedure lo ejecuta y lo saca. Bueno, pero eso no es importante ahora. El tema está en la static connection, que es distancia, que ven, genera acá, directamente distancia, ya lo habíamos hablado, y con esto hizo el singleton. Esta static connection estaría acá en el singleton. Esta la pusimos acá, porque la separé así por los datos en properties y todo, pero realmente esta es la región, fíjese. Acá está el constructor. Directamente obtuvo la conexión y se creó la conexión. Fíjese que
El SQL Connection tiene varias propiedades. Puede ser una el constructor otra el constructor default y luego aplicarle con la propiedad myConConnection string, la conexión string. Tiene otro que hay acá directamente diversos constructores. Fíjense que si uno analiza acá, tiene directamente un constructor. A ver si la alcanzo a ver. Cuando ustedes la ponen ahí, tiene 2 de 3 de constructores. Así que hay sobrecarga de constructores. Una que es con la conexión string, y la 3 es conexión string y una credencial, una SQL credencial. Con lo cual estaríamos armando las conexiones con las credenciales. Esta es la primera, que sería la normal, sin ningún dato. Esta no la uso. Uso la 2, que sería la propiedad que está acá. Conexión string. Para no hacer 2 implementaciones. Puedo hacer mycon new SQL connection, mycon.connectionString y va a connection string y directamente no podría hacer lo mismo. Listo, ya tengo un constructor. Este constructor entonces me va a decir, si yo tengo la conexión, lo hago. Y si no, me va a saltar una excepción y no se va a poder hacer, porque no encuentra dónde está la conexión. Una vez que creé eso, que está acá, tengo acá directamente cómo se crea el singleton. Con esto ya se termina el singleton. Fíjese que hay una región singleton. Es el patrón creacional. Sigo luego a la región properties. Entonces tengo la SQL connection, que ya dijimos cómo la conectamos. Tengo la SQL command, que es mi comando. Y tengo el referente. Y tengo la conexión string. Bueno, veamos la región métodos que son implementadas. Cuando yo hice implementar acá, siempre se pone implementar, entonces el refactoring que se hace acá, directamente me sale acá la bombita, implementar interfase. Directamente va a salir acá, porque acá va a haber una rayita, implementar en interfase y me la da así. Si lo creo implementar interfase explícita, me va a dar interna. No quiero hacer eso porque si no tendría que estar manejando interfaces o casteando. No va. Entonces directamente vamos a manejarla así. Veamos cómo lo hacemos. Esto es todo público entonces. ¿Cuál es el problema? Que no tengo que tener ningún sinónimo, un delete en una de las otras que están acá, porque si no no se va a poder hacer. No se puede implementar así. La única manera es la explícita, directamente privados y teniendo que nombrar las distintas interfaces. No sería visto nunca por la clase. Bueno, veamos cuál es la Open Connection. Esta convention algún try. Espera. Open Connection. Cuando hago. Esto no. Esto no. Vamos a achicar un poquito y vamos a explicar un poquito cómo se implementa cada una de las cosas. La primera que tengo es abrir conexión. Para abrir conexión es Open Connection. Esta dije que está pública acá, pero es internal. Porque esta no va a ser vista cuando lo implemente, porque no voy a usar la interfaz nada más para ver a esto. Entonces abre la conexión. Y digo, si mi connection state, con state, que es un SQL connection state, no está, esta sí está en el using System Data SQL Client, pero en System Data está esta otra, Connection State, que es una enumeración, y acá dicen Open, pero tiene varias más. Fíjense, puede tener varias más. Voy a poner un punto para que vean cuáles. La primeramente broken, que quiere decir que está rota la conexión. La segunda es close, está cerrada. Por eso digo distinta de esa. Puede ser close, puede ser broken, puede ser executing,
ni fetching. Son otras operaciones que hacen la cosa. Fetching cuando estoy haciendo directamente un trigger, hay una conexión fetching. Directamente el fetching está implementando un trigger, está recorriendo un trigger y está haciéndola. Cuando está ejecutando, está ejecutada, por lo tanto la conexión puede estar ejecutada en ese momento y no puedo abrirla. Por eso digo que si no está abierta, voy a ver qué hago. Pero lo que tengo que analizar acá en este caso es que está abierta. Si no está abierta, si no está abierta, por eso digo así, la abro. Ahora, ¿qué puede pasar? Y bueno, que esté en uno de estos otros estados, no va a andar. Pero fíjense que lo que hago, try, mycon open, catch exception, error, no se puede abrir la conexión. No va a decir, por ejemplo, no, está fetch, está open y no. ¿Por qué? Porque este error después va a ser capturado por las otras capas y yo tengo que poner un dato que no es exactamente lo que me va a dar ahí. Porque si me diera exactamente lo que da ahí, esto también podría ser un paraíso para los manejadores de hackers. Un hacker dice, está en tal lado. Bueno, fantástico, porque la excepción te va a decir dónde está la base de datos, cuál es el tema, qué es lo que pasa en cada una de estas cosas. Entonces yo sigo una exception R, que fíjense que lo pongo, pero yo tendría que ponerlo así para que no diga. Fíjense que hay una marquita. ¿Qué está diciendo esto? Una cosa, que esto nunca es utilizado. Fíjense que yo no uso para nada el R, porque R.message sería el dato que tendría la excepción. No lo voy a poner, pero me sirve para que si no me abre la conexión, mire para ver qué me pasó. Porque en alguna cosa puede decir no existe la conexión porque no está el SQL Server, no hay ningún objeto conectado acá. Puede ser también que la conexión está dando en otro lado. En general, si están dando en otro lado, hay que esperar un rato y volver de vuelta a ejecutar. Porque una vez ya está ocupada. Pero como nuestro servidor va a estar manejado casi simultáneamente, va a estar conectado. Una vez que abre la conexión con la base de datos, ya queda como digamos un hilo de la conexión conectada a la base de datos. Por lo tanto, yo lo que hago es abrir este sistema va a ser un sistema de que va a ser una sola consulta, va a abrir y va a cerrar la conexión. Porque yo me voy a hacer desconectado el sistema. No quiero tenerlo conectado. No quiero que haya hilos ahí de ejecución con el servidor. Primero porque si yo hago un hilo de ejecución con el servidor, me va a cargar mucho el servidor. Entonces yo conecto, desconecto. Conecto, hago una consulta y desconecto. Vuelvo a hacer otra consulta y desconecto. Y entonces otros usuarios pueden ir usando la base de datos. Como este es un trigger que va a usar, esto va a estar en el servidor y ese servidor lo va a usar, va a esperar a que venga el otro, le haga la consulta, termina esa y vuelve a hacer la otra. No quiere agarrar y conectar y desconectar de 20 lados. Si voy a crear un new directamente con un objeto, me permitiría al mismo tiempo atender simultáneamente 297.000 cosas. Y esto no es bueno, quizás es un poquito más lento, pero no es muy lento. Entonces, en general funciona. Hay muchas otras formas de implementar esto. Sigo entonces con los métodos que están acá. Otro método, vamos a ir acá. Quiero que lo vean. Quiero que vean este también para que lo sepan cómo hacer la conexión. Quiero que vean el singleton, que está acá todos los datos. Que no haya nada de private connection. Está acá. Así que lo van copiando directamente y abriendo las regiones. Vamos a ver cada uno de estos métodos que están acá, que estos son de la conexión. La primera cosa que voy a agregar, los parámetros. Abrir la conexión, perdón. Abrir el comando. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir la conexión. Acá está, la Open Connection que ya la mostré. Mi conexión state open.
directamente abro la conexión, hago un try y quiero ver, no se puede abrir la conexión. Esto ya lo teníamos visto. Esto. ¿Esto qué presupone? Lo primero que presupone es que ya hay una conexión abierta, está cerrada. Nunca, si yo hubiera abierto a la conexión open, me iba a saltar la excepción porque ya estaba abierta. Por eso digo, si la conexión no está cerrada, entonces la abro. ¿Ves? Pero hago un try, porque va a dar un error en una de esas. Y no quiero que lo vean los otros, lo capturen los otros. Entonces le digo esto, hago un throw, le envío. Sigo. ¿Qué, qué otra cosa voy a agregar? Primeramente, voy a ir a Create Command. A ver. El Create Command, quiero que lo vean. Mi comando, new SQL command. Fíjense que yo hubiera creado mi comando con una property, pero todavía no le había asignado nada. Cada vez que vaya a hacerlo, le voy a asignar, cuando haya una conexión, le voy a agregar mi comando, new SQL command, y paso eso otra sobrecarga. Podía haberlo hecho con otra cosa. Pero directamente cargo el store procedure y cargo la conexión, mycon. Siempre se carga la conexión. Otra manera es el defecto, MySQL command, y digo mycon.store procedure, command test, store procedure. ¿eh? Y la otra, mycon.connection igual mycon. Pero uso esta sobrecarga directamente ya poniendo store procedure que pasó acá. Por ejemplo, ¿cuál es store procedure? Por ejemplo, usuarios insert. Y le pongo usuarios insert como texto. Y ya va a buscar eso en la base de datos. ¿Con quién? Con mi conexión, que ya sé dónde está. Va a estar en la base de datos tal, va a estar usando tal, yo tengo la autoridad para manejar eso. Entonces directamente con la conexión te lo agarra y lo abre. Todavía no lo abre. Lo dice, yo voy a usar esta conexión. ¿Entienden? Ahora, tengo que poner esto, porque si no va a decir cuál sos. En general hay tres command type. Y lo voy a ver que lo vean. Voy a poner el punto. Y vean, está Store Procedure, Table Direct y Text. Si es Text, hago la consulta directamente. Eso nunca jamás. ¿eh? Siempre voy a manejarme con Store Procedure. Entonces, el Store Procedure me permite que oculte los datos a los hackers. Si yo no estuviera haciendo eso, yo podría hacía una cosa, cuando hacíamos base de datos en primer año, que entraba en un club directamente usando una forma de consultar que usaba el Comantex con guión, y directamente le daba el guión, y con ese guión le ponía todo igual, y ponía la cosa y entraba directamente haciendo como socio del club con el password. Y entraba directamente con todas las cosas, todos los salones, todas las cosas gratis, y podía usarla gratis por todos lados. Era un club súper importante que necesitaba una referencia, pero estaba mal hecha la consulta y yo entraba directamente hackeando la cosa. Hay muchas maneras de usar el hackeo. Bueno, y ahora digo referente igual referente. Esto es lo que va a decir usuario, va a decir, por ejemplo, carrera, o por ejemplo, otro dato, ¿no? Entonces le pongo acá, directamente qué datos le va a poner. Esto va a estar acá, el referente, la propiedad del referente. Tiene store procedure y referente, nada más, este comando. Y este comando me hace esto. Entonces ya está cargado el comando. Lo primero que tengo que cargar cuando hago una consulta, porque el otro está creado, es el comando con el cual voy a hacer la consulta. Y ahí voy a tener que agregar los parámetros. ¿Qué parámetros? Los parámetros que están acá. Si yo quiero agregar un booleano, fíjense cómo hago.
tengo el nombre, por ejemplo, ¿no? Que podía ser te perdono, sí o no. Entonces pongo perdono acá, te perdono, y entonces le pongo arroba te perdono, de tipo bit, porque es un booleano. Acuérdense que en base de datos SQL type bit ¿eh? Es una cosa que está dada en los tipos de datos que voy a usar. Y el value, fíjense que viene cerrado, creo el parámetro, pero además le agrego el valor acá, afuera, el valor acá. Lo que tiene de bueno esto, que cuando hace esto es compatible esta conexión, cuando hago esta conexión, que lo pasa el value este que está en booleano a bit. En bit en 0, false, 1, verdadero. El bit tiene dos valores, 0 o 1. Entonces, la forma es esta. Es la misma que se usa en C, en lenguaje C, para el que sabe C, o alguna vez oyó hablar de C. Vamos a seguir con otro parámetro. El parámetro date. El parámetro date sigue la misma, pero fíjense que acá yo le agrego un valor distinto. Porque acá hay un date time, value. Pero lo que va a capturar bien para no tener problemas es este valor dado como texto. Inmediatamente la base de datos lo va a capturar como un small date time. Entonces, este es el único que le he puesto value to string. Fíjense cómo está. Vamos a achicarlo un poquito para que se pueda ver. Ahí está. mycom parámetros arroba, como siempre. Siempre voy a agregar el arroba. El SQL de time, small date time, puede estar también el date time. Pero es muy grande, muy pesado. Abarca más años, abarca más datos, pero el small date time anda bien. Para al menos hace un siglo y hasta el siglo que viene tenemos, así que no vamos a morir todos y este sistema que hemos hecho no va a andar, porque ya en ese planeta estamos en Marte o en Júpiter o estamos todos muertos, no lo sé. Eso dependerá de lo que decidan los hombres, los buenos y los malos que tenemos en el mundo. Sigo. Y entonces lo que agrego es, por ejemplo, el flotante. El flotante también, le paso el name doble y hago SQLDB type float. No existe el SQLDB type otro. Fíjense, vamos a ver qué es esto, porque hay un SQLDB type verde y otro que no, que es un enumerable. Como siempre, el enumerable, el enum, la clase enum. Si no saben qué es enum, lo buscan, fíjense que les va a dar acá todos, TININ, XML, variant puede ser cualquiera que haga, TININ, UFD, Real, Char, Money, in decimal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre se termina con este parámetro, se lo agrega y le agrega el valor. Directamente ya tiene el valor que tenga este parámetro, ya lo tiene cargado en el comando. El comando entonces va a tener un arreglo de parámetros, una lista de parámetros. Va a decir que es un store que maneja el store procedure y tiene también el nombre del store procedure. Entonces, ¿qué hay que hacerlo una vez que tiene todos estos store procedure que están acá? Que tengo el float y fíjense que acá está el SQLDB type int, que casi siempre responde lo mismo. Lo único que cambia es el SQLDB type acá. Y acá el varchar sí tiene un len, que ya le dije, que tiene acá. Entonces pone coma len, se puede varchar coma len, varchar 20, varchar 10, acá el len. Y el value va a ser el value que va a estar acá. Entonces con esto terminamos esta región. Con esto terminamos esta región. Y entonces acá, fíjense que termino la región, esta región parámetros, ya lo tengo todo listo. Y entonces tengo los métodos. Acá estoy pifiando.
Bueno, tengo los parámetros acá y acá tengo los métodos. Veamos los métodos que tengo acá abiertos. Bueno, primeramente el Create Command, que ya lo hablé. Ahora vamos a ver el delete. ¿El delete qué hace? Primero abre la conexión y no hago un try. ¿Por qué? Porque la excepción me va a saltar por otro lado. Acá no quiero manejar esa excepción en la Open Conexión, porque si me da el error, me va a dar el error que abrí en la conexión. No se pudo conectar en la conexión, que es la que hicimos ahí. Por eso no le pongo ningún try ahí. Y hago un try acá. Y acá lo que hago, cuando yo hago el delete, mycon execute non-query. ¿Qué hace el execute non-query? Ejecuta el comando, pero no devuelve nada más que la cantidad de registros que fueron afectados. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, pueden ser 1000. Pero en este caso, o 1.000.000. Pero en este caso, el execute non query no me interesa porque está dando poner los datos, devolver nada. Lo que voy a hacer es mycon execute non query. Si está, lo borra. Pero puede ocurrir que tenga alguna relación con otros una constraint que diga no puedes borrarlo, salvo que lo tengas como efecto, como dice en otro lado, cascada, que lo borra directamente. Si no está hecho eso, me dice no, lo puedes borrar porque hay persistentes hijos que están apuntando acá. Entonces, me sale acá un catch exception. Yo puse R acá porque puede ser que muchas veces lo tenga que manejar. Van a ver que siempre está diciendo, no, hay una advertencia. Este nunca es utilizado. Porque me sirve nada más que para debuguear. Si yo después lo quisiera implantar esto, lo sacaría el R, lo compilaría de nuevo cuando lo ponga en la base de datos para ya está todo aprobado y no le pongo más el error. Porque acá puede haber varios errores. Primeramente, un error que no lo va a decir acá, error no se pudo eliminar, pero una vez parece que el nombre del store procedure no era el mismo y no lo encontró en la base de datos. Entonces, eso solamente lo podés averiguar acá. Haces un punto acá, es decir, un punto de interrupción, lo vas recorriendo, la bugueada, lo estás, y te dice acá en el error, no anduvo, entonces no haces el throw todavía y te va a dar la excepción que estuvo acá. Vos te acercás acá, mirás acá y te va a decir error por tal cosa. Entonces me permite que yo cuando debugué acá le ponga los errores. Bueno, finally, ¿qué está diciendo esto? Está el catch, está el finally. El finally lo que hace es cerrar la conexión, esté bien o esté mal, pero nunca queda abierta. ¿Entienden? Haya errores en la excepción, la cosa seguiría. Pero yo cuando hago una excepción close, cierra todo. Por lo tanto, finalmente cuando hice esta consulta, cierra la conexión. Siempre abre la conexión acá, cierra la conexión acá. Y adentro genera el comando que hace que yo devuelva, si hay que devolver o no devuelvo nada, hago un execute non query. Cuando devuelvo algo, lo ejecuta. Y acá me va a dar la excepción. Y fíjense que acá no se pudo eliminar referente. Quiere decir que yo le he puesto usuario, sería usuario. Si baja, siempre me da referente. Hay un get de referente que está cargado cuando abrí la conexión. Entonces directamente sigo así. Vamos a ver este otro caso, el exist. El exist lo que está dando acá es el abrir la conexión. Y fíjense que acá lo que devuelvo es un int de aquello que hago ejecute scalar. Ejecute scalar me devuelve un registro solamente, que es el registro que es, por ejemplo, select count, que me da una cantidad, me va a dar 1, 2, 3, o select el arroba ID, entonces es un ejecute, select arroba identity, que era el ID que hemos ingresado, hay que hacer un execute scalar. Y luego implementarlo, fíjense, lo que hago es int parse mycon execute scalar punto to string. Lo que me va a devolver es un entero, pero me va a devolver una base de datos.
por lo tanto lo tengo que castear. Podía haberlo puesto directamente, mycon ejecute scalar as to as string, pero me gustó más hacerlo así, un parse, ¿eh? Y hace return y mayor que cero. ¿Qué estoy dando acá? Un booleano. Fíjense que está diciendo acá que existe si es mayor que cero y es falso cuando es igual a cero. Por lo tanto, con esto ya di una booleano, ¿eh? Tiene un booleano acá. Pero ¿qué puede ocurrir? Que no esté el dato, no esté el store procedure, puede ser que falte un parámetro, y esto lo va a dar acá. Me olvidé de poner un parámetro, lo puse mal. Bueno, o lo puse al revés. ¿Eh? Los parámetros no importa cómo lo ponga, pero conviene ponerlos en el mismo orden que está el store procedure. Siempre traten de hacer todo el orden, miren el store procedure y le agregan los parámetros que corresponden. Después lo voy a explicar mejor. Pero por ahora hay que guardar bien el orden. Bueno, entonces, finalmente, mycon close. Lo que ocurre siempre, cierro la conexión. Abro la conexión, cierro la conexión. Este es el exist. El find. El find, acuérdense que era un select asterisco frontal con la ID igual a ID. Pero pero puede ser también otra cosa. Puede buscarlo por otro lado. El método find no dice cómo lo encuentra. Sabe que va a haber un solo registro. Entonces abre la conexión. Fíjense cómo lo hago. El find. Genera un data table. Porque el data table tiene un método load que carga la tabla con el execute reader. El execute reader, cuando ejecuta una red, me da un SQL data reader. Eso ni lo explico. Pero el SQL data reader es un elemento muy importante porque va hacia adelante, nunca va hacia atrás. Se va recorriendo, devuelve un next, la propiedad next, devuelve un registro, va recorriendo el registro uno por uno de los que devuelve de la tabla, y una vez que los pone ahí, cuando termina en false, lo hace. Entonces esto lo implementó todo, esta base de datos, y hace un dtload, mycon execute reader, y esto directamente me carga toda la tabla, en una tabla, todos los elementos que me hace el SQL. Por ejemplo, si yo puedo select asterisco from usuarios, me dan todos los usuarios que van a estar ahí en una tabla, todos los elementos del usuario, por ejemplo, el nombre, el ID, la dirección, todas esas cosas, y los mete en una tabla. Y entonces, ¿qué voy a devolver? Como busqué de esa tabla el primer elemento, porque es un select asterisco where ID, acuérdense cómo lo hacíamos, o where el elemento clave, por ejemplo, si yo quiero buscar por sigla en una clase de tipo carrera, busco por sigla, que es un elemento único, o por nombre, lo puedo buscar, lo encuentra, me va a devolver un solo registro, porque en la tabla tiene un solo nombre o tiene una sola cosa. Entonces directamente devuelvo el row 0, porque tiene la primera fila nada más. Si no la tiene, porque no la encontró, y entonces le hago una excepción. Entonces no se pudo encontrar el referente, y siempre cierro la conexión. Fíjense que siempre está toda esta consulta. Este es el find. Insert, lo mismo, pero que fíjense que me va a devolver el ID. Por lo tanto, abro la conexión, hago ejecute scalar to string y hace un return. Fíjense que siempre pongo un ejecute de scalar, largo la excepción, la conexión close. Este es el insert. Quiere decir que los procesos van a ser así, siempre. Creo el contacto, agrego los parámetros si es que los tiene, si no los tiene no lo agrego, y luego ejecuto la consulta, exist, find, eso. Pero ya sé que el comando tiene todos los datos puestos. Ahora, si no los puse, entonces le va a dar error también. El exist, ya fíjense que lo di también, el di igual a 0. Este lo tiene.
Este ya lo dije, el primero que lo dije. Insert without ID. Lo que está usando es execute non query y es todo lo mismo, fíjense. Pero digo, no se pudo agregar referente. Acá no puedo, no miro el ID porque no lo devuelve, pero acá puedo ver el error, ¿ven? Si hay un error. Y si no hay un error, ejecuta todo. Bueno, este es el without ID. Entonces está sin ID. Fíjense que está también el update, que es el modificar. Supongo que le mandé todos los elementos para que modifique y dónde lo tiene que modificar. Ahora abro con la Open Connection, vean ustedes en los parámetros. Abro la Open Connection. Ejecuta non query. Genera la excepción. ¿Ven? Y fíjense que acá hizo un execute non query. ¿Por qué? Porque no devuelve nada. ¿Lo modifica o no lo modifica? Me da un error si no lo modifica. Nada más. Y cierra la conexión. Ahora, ese error va a ser transmitido después. Por eso es muy importante el manejo de errores, porque después va a ser transmitido a la base de datos otro lado. Voy a hacer una cosa, perdónenme, no me gusta esto. Voy a hacerlo así, a ver si ando. No me gusta como estoy agregando. Entonces, ahora sí, ya los tengo, estaban mal puestos. Los métodos quedan cerrados acá. Los parámetros, las propiedades que están de acá creadas y la región singleton que está acá. Entonces fíjense cómo queda. Entonces están todos estos elementos, ya está terminada la base conexión. Esto la traté de explicar desde el punto de vista del principio a todo por el connection diagram. Me dice que lo guarde, sí. Lo voy a guardar. Lo voy a dar en System Configuration. Sí. Yo quiero tener todo. Y acá básica. Sí. Porque modifiqué. Y al modificar se toca todo. Bueno, veamos ahora, dentro de los diagramas, el Classfile. El Classfile consta de dos interfaces que son del archivo. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para guardar en un subdirectorio, por ejemplo, puede ser imágenes, como lo hacíamos antes, barra carreras. Va a haber que tener distintas cosas. Una interfase que va a ser la interfase con la cual se va a aplicar acá le tendría que poner un comentario, después lo explico. Acá tengo el user file, que este va a ser usado por los objetos que van a usar la class file. Por ejemplo, el usuario va a usar porque va a usar imágenes. La carrera va a usar porque tiene imágenes y tiene PDF. Por lo tanto, va a tener que usar el user file, que va a tener la propiedad, el FU y la URL. Y va a usar un user file directamente con estas dos cosas. Va a tener que implementarlo. Y va a tener que implementar dos data acá y dos FU acá. Acá lo puse como un user file y bueno, faltaría aplicarlo directamente. Puede usarse dos veces. Pero esto es para usar en el objeto. En el objeto.
Ahora miremos el class file. El class file, directamente, voy a agregarle acá. Vamos a ver después cómo implementamos esto. Yo voy a hacer un heredero, eso lo voy a explicar. Acá tengo un class file. Este class file son las propiedades que va a tener este class file. Este va a ser las propiedades que voy a usar en esta clase. Y estos son los que van a usar los usuarios. Pero fíjense que la que va a tener es esta interfase. Tiene campos, instance, porque creo siempre con el base directory. Acuérdense la extensión, esta es porque también lo voy a usar un singleton. No necesitaría hacer un singleton, pero lo voy a hacer. Lo mismo como lo va a hacer un singleton, va a haber una sola instancia, pero quiero que sea singleton de singleton. Por lo tanto, tengo acá un base directory. Fíjense, esta es la clase. Perdón, no quiero poner la clase primero. Voy a poner la interfase. Primeramente, hay una serie de propiedades. Base directory. Por ejemplo, imágenes. Un directory. Por ejemplo, usuarios. O por ejemplo, carreras. Extensión. ¿Cuál es el archivo que va a tener? ¿Qué extensión va a tener? Por ejemplo, puede ser PDF sin punto o JPG o puede ser, qué sé yo, doc, por ejemplo, o docx o lo que fuera. La extensión puede ser cualquiera. Esta me permite cualquier archivo. El FireUload, vamos a ver cómo es el FireUload, es un system web, HTTP postfile, directamente FU. Por lo tanto, yo aquí tuve que usar la referencia a System Web, que la tenía por ahí y hasta ahora no la habíamos usado. Pero para esto necesito sí tener la extensión para saber qué estoy usando en el usuario. No se olviden que todo esto va a estar implementado después y van a decir si lo tiene, y si no lo tiene, no lo pone. Pero si yo tengo un class file, va a tener que tener data, que es el método, el FU y la URL. ¿Se dan cuenta? Voy a necesitar tres cosas. Fíjense cómo va a hacerse esto. Entonces, directamente tiene que tener un FireUload, tiene que tener la que va a usarla necesariamente. Por ejemplo, el usuario, si voy a tener un usuario, va a tener que tener estas cosas. Data, FireUsuario y URL. ¿Entendido? Entonces, veamos cómo vamos a hacer cada una de estas cosas. El ID, necesariamente, pero el ID no es un ID int, por eso no hay herencia con el ID. ¿Por qué? Porque es un string ID, fíjense, string ID. Voy a decir acá el data contract que tiene esta interfase. Fíjense, son los contratos que tienen que implementar en los archivos. Primeramente, los archivos que tengo. Tengo un ID que es la ID del objeto. Por ejemplo, necesariamente el objeto que va a usarlo va a tener que ser implementado con un ID que va a ser de tipo int, pero en este caso después lo paso como un string. Y acá el data contract va a pasarse como string. El prefijo, ¿cuál sería? Por ejemplo, ustedes cuando ponen acá usuario default, carrera default, plan default, el prefijo es el que está plan, que tiene un get y un set. Tiene un path de la carrera que tiene nada más que un get y un get. No hay un get y un set, hay un get en el path. El base directory, el directorio base, sí hay un get y un set. El directory, hay un get y un set. Fíjense. La extensión, que es lo que dije de la extensión del archivo, va a tener un get y un set y un string URL. La propiedad URL directamente me devuelve dónde está y es un get. Vamos a ver cómo implementamos. Este get es bastante complejo para implementarlo, así que tienen que mirar un poquito bien.
Y luego tiene un System Web HTTP Poster File FU, que tiene un get y un set. Quiere decir que este es un lugar que va a estar guardado. El archivo que voy a buscar, que yo ya lo implementé directamente, lo busqué como digamos, en el cliente. Del cliente lo mandé al business, el business lo recibe, que está implementado en la otra interfase. La business va a tener esta interfase que está acá, US file, user file, va a tener que implementarla. Y luego, fíjense que es un poquito complicado, ¿no? Tiene URL get. Bueno, estos son los métodos que va a tener esta clase, que ya estaba definida por el class file, ¿eh? Pero además tiene un método contract, método contract, porque vamos a ver cuáles son. Primero el reset prefix, ¿qué hace? El prefijo, si tiene guión bajo atrás, se lo limpia, ¿eh? Hay un change prefix, que si no tiene guión bajo, le pone guión bajo atrás. Y si tiene guión bajo, lo limpia. Hay un split data, que va a traer una data que tiene así, un ID, un directorio base, punto y coma, un directorio, punto y coma, un prefijo, punto y coma, acá no lo puse, pero son todos separadores, punto y coma, y la extensión. Vamos a ver cómo va. Lo voy a poner así para que se vea bien, porque si no, no se entiende. Entonces, por ejemplo, sería base directory imágenes, directory usuarios, por ejemplo, ¿no? El prefijo usuario, la extensión es una imagen JPG, no tiene comillas, no tiene punto, lo mando todo sin punto, así que lo separo así. Y entonces, ¿qué hace el split? El split lo que hace un split, separa todo esto y hace un arreglo de strings. Y cada string va a ir a un lado. Este ID va a ir a la propiedad ID. Este base directory va a ir a la base directory. El otro, directory, irá al directory, que es la otra cosa acá. La extensión, el prefijo va a ir al prefijo. Fíjate que está acá. Es un string acá. Y la extensión irá acá. Entonces lo que va a hacer el split data, toma el data que va a estar acá, que viene este data, y lo va a mandar al otro lado. Ahora tiene el split data. El split data hace eso. Ahora quiero guardar ese archivo. Lo voy a guardar, ¿dónde? En el base directory con el nombre del ID. Primeramente no, va primeramente el usuario, el nombre de usuario, el prefijo, que puede ir con guión bajo, sin guión bajo, y esa es la cosa. Por ejemplo, usuario o usuario guión bajo. Y le suma después el ID. Es decir, usuario 1 ID, guión bajo ID, o usuario 1 sin guión bajo ID. Puede ser las dos formas. Bueno, vamos a ver cómo lo guarda. Elimina el delete, que es la función que elimina el archivo, porque cuando yo borro una imagen vaya a tener que hacer un enlace, por ejemplo, de un usuario, va a tener que borrar la imagen, porque si no me va a quedar imágenes ahí guardadas que no van a andar. Si yo limpio la base de datos y vuelvo a ejecutarla y hago cosas de esas, me estropea todo. Entonces hay que borrarlo cada vez que lo ponga o lo quite. Cuando lo quito, lo borro. Cuando quiero cambiarlo, lo tengo que borrar y agregar otro. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y después tengo el add. El add es el método que yo voy a usar del usuario también, que lo voy a invocar a esta cosa. Y voy a entrar por acá. Agrego una imagen. Fíjense que tiene el data, que tiene todos esos datitos que le puse acá. ID, base directory, prefijo. Y el FU lo pasa por acá aparte. Es el file ULOA que tengo cargado en mi servidor, en mi clase usuario. Voy a tener un file ULOA que lo voy a cargar, que precisamente está implementado, y lo voy a cargar ahí. Entonces hay un erase. Fíjense que ya le cambié el nombre, el delete borra, pero el erase
lo que hace es la invocación que le voy a mandar desde afuera con el string data. Y luego tengo un string URL, que está acá. Entonces, fíjense cómo va la cosa. Voy a mandar estas dos. ¿Cómo se implementa esto? Entonces vamos a mirar acá y vamos a usar el Classfile, que implementa y Classfile. Implementa todo esto y vamos a ver cómo lo implementa. Using, y acá los using tienen System, System Web, System IO. Tres cosas tiene. Tiene System, vamos a ver por qué. Tiene System Web, fíjense que están todos usados. El System IO. El System Web, ¿para qué lo uso? Para el file unload, el FU. El System IO es para usar el file, que elimina, borra, busca y mira si existe. System va a usar para agregar o modificar las cosas que voy a usar acá. Vean que las está usando todas. Por lo tanto, vamos a empezar con la región Singleton, como siempre. Un static, instance, igual new Classfile. Classfile, acá lo pongo privado. Esto lo llamo Classfile. Antes lo llamaba ClassImage, pero además de manejar imágenes, maneja todos los archivos, por eso le puse Classfile. Y acá tengo el static getInstance que devuelve la instancia. Acá lo puse sin guión bajo, pero es lo mismo, porque hay una propiedad que está. Acá está el constructor. Muy fácil. Y ahora vamos a ver las properties. Las properties tengo el ID, getIset, el prefijo, getIset, el path. El path, fíjense que es un get, pero fíjense cómo lo genero. App domain, base domain, current directory más base directory, imágenes, por ejemplo. Más, y ahora sí tengo que poner barra invertida. Y si le pongo la arroba, significa que va a significar así. Si no pongo la arroba, tendría que poner doble barra invertida, porque barra invertida dice el carácter tal, agrego. Y pongo directory. Fíjense que no puedo hacerlo con comillas simple y doble. Acá estamos en sellar y el sellar no permite eso. Entonces agrega directorio y luego le pone guión bajo en el directorio, que sería usuarios, por ejemplo, o sería carreras, y agrego el prefix, que sería el prefijo, que es carrera en este caso, a veces podría ser otra cosa, la carrera, una carrera, lo que quieran. Más ID, quiere decir que va a ser con el ID. Por ejemplo, carrera, guión bajo o carrera, según cómo va a cambiar el prefijo, 1, más extensión. Y como yo dije que la extensión no iba con punto y coma, pero vamos a ver cómo la hice, digo, no iba con punto. Pero vamos a ver cómo la hice para dar el punto de la extensión, que es punto .jpg. Vamos a verlo cómo lo hice. Entonces acá tenemos la región Properties. Con esto tengo todo. ¿Ven? Vamos a ver acá. El public extension getIset, directory getIset, base directory getIset. Y acá vamos a ver la extensión. GetIset y la URL. La URL, que es un get, ya fíjense que ya no puedo, se me complica. Entonces, ¿cómo hacemos? Guión, guión, y se complica la forma antigua, que es el get. Se abre acá directamente las llaves y pregunto, reset prefix. Vamos a ver qué hace el prefijo reset. Directamente le saca el guión bajo si lo tiene. Y si no lo tiene, lo deja así. Y entonces, ¿qué hace? Si existe el archivo path, y fíjense que invoca el path, que es este, app domain, correo domain, base directory, más directory, más arroba directory, más prefijo, más ID, más extensión. Y directamente lo hace ahí.
que ya está con el prefijo que tiene. Y entonces lo que obtiene es el prefijo sin guión. Y dice, si lo pregunta, retorna. Fíjense cómo está dando el RL. Base directory, es decir, imágenes, por ejemplo, más barra, no barra invertida, sino la barra del URL, más directory, ¿eh? Usuarios o carreras o lo que sea, más prefijo. Y el prefijo sería el que tenga, ¿no? Carrera, usuario, lo que fuera, con guión bajo o sin guión bajo. Más ID, más extension. En este caso, no va con guión bajo porque hay un reset prefijo. Pero hace un return. Si no retornó, la URL no está ahí. Fíjense que yo lo hice esto. Si acá está. La segunda es change prefijo. Ya quiere decir que si no retornó, voy a ver si cambia. Entonces, ¿qué ocurre? Yo agarro, agrego el cambio de prefijo. El cambio de prefijo pregunta si falla, si pass, pero ahora viene con guión bajo. Si lo hace, genera esto con extensión y me devuelve sin extensión la dirección. Pero si no está ninguno de los dos lados, lo que hace un reset prefix, va a ese directory con guión bajo directory, prefijo default. Acuérdense, usuario default, carrera default, sí, guión bajo. Si yo no lo pongo, va a ir con guión bajo. Y fíjense que va con extensión. Quiere decir que si ya llevamos las normas de construcción, me va a devolver así con un get esto. Esto es muy interesante cómo vamos haciendo las cosas. Hace primero un reset prefix, dice el archivo, hace toda esta misma cosa, pero sin default. La primera es igual en una que en otra. Fíjense que está acá, esta es la misma que esta, pero solamente que cambió nada. Lo que ocurre es que hizo el cambio de prefijo, entonces lo hace con guión bajo. Y si no lo tiene ni esta, porque no lo encontró, es porque devolverá esta, la default. En caso, por ejemplo, que hubiera eliminado un archivo y no he hecho nada más que eliminarlo, me va a devolver esa URL, la default. Esto es una de las más complicadas cosas que está hecha directamente para devolver la cosa. Fíjense que acá hay un public HTTP FU get y set. Con esto están hechas todas las bases y el singleton. Veamos ahora acá los métodos. Voy a ver primeramente el método split data. Que split data toma un dato, este va a ser muy usado. Le da un string data, que es esa famosa data que les expliqué, que tiene el ID, que tiene todos los datos. Entonces, digo que string arreglo datos es igual a data split. Es una manera de implementarlo. Y le hago el split de punto y coma. Haciendo data split de punto y coma voy a tener un arreglo de elementos. ¿Cuántos elementos? Fíjense, tiene el ID, datos 0. Base directory, datos 1. El directory, datos 2. Hay que ponerlo bien, porque si lo pusiste al revés, chao, ¿eh? Así que esto hay que implementarlo bien en el usuario. Extensión, no en el usuario, en la base, en la base business, en negocio. La extensión tiene datos 4, pero le agrego además el punto, que no lo tenía. Por lo tanto, lo que va a tener la extensión es el punto más datos 4, por ejemplo, JPG, PDF, DocX, etcétera, lo que sea. Porque esto no sirve solamente para una cosa, sino sirve para manejar cualquier archivo de texto, .txt, un JSON, puede implicarse con esta. Fíjense que yo lo que estoy haciendo es una implementación
Yo había argumentado eso para que lo pudiéramos usar también con esto que hacíamos con la base de datos de imagen y todo el lío que hacíamos en el servidor. Ahora va a ser mucho más simple esto, porque busca, encuentra y da las cosas distintas, lo hace automáticamente. Y entonces ahora tengo la string URL que ya la hago un split data return URL. Fíjense que siempre estas dos, la URL así, public string URL, que da, es un método, no es una property. Fíjese que la property devuelve la property acá, cuando da la URL. Y la property es esa que hice arriba, por eso está con mayúscula y esta está con mayúscula y minúscula. Y además este es un método y la otra es una property. Entonces directamente devuelve. Entonces yo cuando invoque URL, directamente desde el uso, desde de la clase que tenga arriba, va a buscar con los datos que le tengo que dar, el data, le va a mandar esto. Voy a ver otro método muy importante que es el add. El add tiene un FU. Y ahora digo disFU, que es la property que teníamos acá. Vamos a abrir la property para que vean cómo está. Yo aprieto FU. A ver. ¿Dónde está el FU? Ahí está el FU. A ver dónde está. Tiene que estar. En algún lado tiene que estar. Ahí está. Public HTTP postfile FU get set. Entonces digo, dice FU, está acá. ¿Van? ¿Ven? La puta Igual a FU, que es esta que está acá. Lo primero que hago, tomo este data y le hago el split. Entonces, ¿qué pasa? Con esto cargo todos los elementos que me va a dar el split. Lo voy a cargar ahí en el split data. Fíjate que hace un split data y hace esto. Directamente ID, que abre ahí, y vamos a ir al método ID y a uno de cada uno de estos. Entonces, lo que hace primeramente es un split data. Siempre cuando vengo estas de afuera tengo que mandar el data. ¿Por qué? Porque esto está vacío. ¿Entienden? Lo tengo que cargar y lo tengo que cargar cada vez que voy. Y le cargo a esta cosa, porque este es un singleton. Este dice, ahora le aparece otro dato y le dice, bueno, ¿cómo es? ¿Cuál es el directorio? ¿Cuál es la cosa? Entonces este es el que se comunica. Porque este le tiene que dar, si no, no te va a dar nada. Si vos le pedís FU, te puede dar cualquier cosa, te puede dar la que está usando otro usuario. Si yo le pidiera las otras cosas. Entonces la única manera le tengo que pasar el data y le tengo que pasar el FU para insertar. Para agregar una imagen. Y entonces con esta agrego una imagen. Vamos a ver cómo la hace. Fíjense que hace un delete y hace un save. El delete es el método que vamos a ver dónde está implementado. Está acá. Fíjense cómo viene el delete. Reset prefix. Primeramente, el prefijo queda sin guión. Si existe el archivo, fíjense que el path directamente va cambiando con el prefijo, porque está buscado con el prefijo. Entonces me retorna con el prefijo como está. Y entonces, si existe, lo borra y cambia el prefijo. Quiere decir que si no tiene el guión bajo, que acá no lo tenía, le pone guión bajo. Y return, quiere decir que sale. Si hace el change prefix, un prefix es porque no retornó, porque no lo creó, porque no existe. Entonces lo busca acá. Si existe, lo borra y cambia el prefijo. Acá estaría con guión bajo, voy sin guión bajo. ¿Para qué lo deja? Esto lo deja preparado por si yo lo voy a insertar. Por eso le hago el cambio de prefijo.
Y la última, antes que nada, si no estuvo acá ni estuvo acá, no lo eliminó, pero no hay error. Entonces lo dejo en el prefijo sin guión bajo. Quiere decir que no hay ningún archivo, ya sea de imagen, ya sea de PDF o lo que sea, que hay en ningún lado. Entonces, ¿cuál estoy usando? El default. ¿eh? Por lo tanto, voy a poner el prefijo que quede en reset prefijo. Cuando yo eche reset prefijo acá, después puedo buscarlo acá cuando yo lo borré, si lo borró, y directamente no lo va a encontrar. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hizo? Esta es la delete. Veamos ahora el enlace. El enlace es una de las comunicaciones que voy a hacer. Y fíjense que paso nada más que el data, porque ya no hay FU. No, porque tengo que borrar el archivo. Entonces hago un split data, y me va a cargar todos los datos que estaban vacíos en todos los properties que están. Y me va a generar, cuando yo cargue esa directamente, como están las otras propiedades fijas, me lo va a dar, el pad va a tomar el pad que tenga con el prefijo y con el ID que tenga. Todo eso se carga inmediatamente acá, en el erase. Entonces directamente hace un delete. Cuando hace un delete, y el delete va a ser eso que hicimos recién. Facilito ahora. Ahora, fíjense, vamos a mirar este split data. La URL ya dije que devolvía, hacía un split data primero. Si no, no lo puede hacer, ¿eh? Tiene que hacer siempre el split data cuando hago esto. Y me va a devolver la URL. Esto lo hace el usuario, esta es la consulta del usuario. ¿eh? Entonces vamos a ver. Acá tengo el string data. A ver cuál es. Me falta acá chain prefix. Si el prefijo termina en guión bajo, reset prefix. Si no, el prefijo le agrego guión. Esto es lo que hace el cambio. ¿Y qué hace el reset prefix? Podría haberlo puesto de otra manera. Si el prefijo termina en guión bajo, prefix remove prefix length -1. ¿Qué hago? Le saco el guión bajo y hago un prefijo igual a remove prefix length -1 y lo borra directamente porque me queda removido el último. Eso es para remover el último registro. Esto es una de las propiedades que tiene el string. Para hacerlo, el string tiene el remove y tiene el split y tiene un montón de propiedades que tiene el objeto string. Entonces todo el string tiene un montón de propiedades que la tiene en system y en system me da a dar todos estos datos. Por eso está usado el system acá. Porque el system es el que hace todas estas funciones. Remove, y etcétera, etcétera. Bueno, listo, vean cómo está. Está el enlace, está el delete, está el chain prefix, está el add, ya lo agregué, que es el que mandaba todo el Faluluá. Estamos todos estos métodos. El split data, ya lo expliqué, el URL, el delete, todos estos métodos. Bueno, directamente todavía no hemos terminado la primera parte. Les voy a mandar una segunda parte cuando termine el otro video y ya vamos a enterar lo que tendríamos que agregar hoy. Bueno, listo. Esperen la segunda parte.